encarnación hoy no es la encarnación de ayer, pero sigue siendo la encarnación de siempre, de cualquier manera, con sus raíces, con esas ganas de ser ciudad. Alguna gente se empecina un tanto en que no sea muy así, porque aparecieron unas mesitas enfrente a las casas tradicionales de Encarnación. Entonces aquellas viejas familias que solían sentarse en las veredas de sus casas no pueden hacerlo para tomar el mate o el tereré o conversar con la familia al final de la jornada. Pero pese a eso, y detrás de eso, sigue estando aquella Encarnación histórica, añosa, señorial, con sus apellidos de antes, que algunos se empecinan en no salir de Encarnación, con ese sueño de integración con la Argentina, con ese crisol de raza de tanta gente que vino a vivir y formó y consolidó la esencia de nuestra encarnación eterna. De alguna manera, esa encarnación de siempre es la que están ustedes compartiendo seguramente a través de este material que ha de ser parte de la reseña histórica de nuestra querida ciudad de Encarnación.